Listo, iniciemos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. En la sesión del día de hoy vamos a estar cubriendo lo que es el tema de programación paralela y lo que es programación concurrente como tal. Más que ahondar en lo que son los temas de programación paralela y programación concurrente, es necesario y espero que suficiente repasar y ahondar en los conceptos que vamos a estar revisando durante esta sesión. Es una cantidad amplia de conceptos teóricos, diría yo. Vamos a aplicar algunos con algunos diagramas, algunos ejemplos, pero creo que sí, la sesión bueno, esta sesión particularmente se enfoca más en repasar los conceptos teóricos necesarios y, como decía antes, espero que suficientes para lo que es la aplicación de lo que es la programación paralela y concurrente de una manera más consciente de qué es lo que estamos haciendo para que esto nos ayude a hacerlo de una manera correcta, de una manera eficiente y poder sacarle máximo provecho a los equipos o al hardware que estemos utilizando para correr nuestros programas, sea de manera paralela o sea de manera concurrente. Entonces, iniciemos repasando este tipo de conceptos e ir navegando sobre cada uno de estos, tal vez no nuevos, pero sí hacer un repaso sobre cada uno de estos conceptos. Empecemos hablando sobre el concepto de procesos e hilos. Usualmente utilizamos nuestras computadoras y a nivel de usuario final no nos preocupamos cómo está funcionando por debajo. Y eso está muy bien. Creo que es parte de las capas de abstracción que como desarrolladores y desarrolladoras tenemos que aplicar. Que al final el usuario final no esté preocupándose de cómo se está manejando la memoria, sino que él es un juego, se dedique a jugar y a divertirse y todo eso tranquilo, ¿verdad? Entonces, aquí sí vamos a estar repasando cómo es que funciona y qué es lo que está pasando por debajo, porque es necesario para hacer una programación paralela o concurrente de manera eficiente. Entonces, empecemos con la parte de lo que son los procesos e hilos. Dice por acá, adelanto, me van a ver leyendo mucho, porque, bueno, es una presentación algo teórica, pero pues también vamos a ir agregando cosas extra más que lo que solamente está en la presentación, porque si solo fuera leído, pues mejor les comparto el PDF y listo. Pero ok, revisemos entonces. La parte de procesos, o qué es un proceso como tal. Dice que es una instancia de un programa en ejecución. Cada proceso tiene su propio, y aquí lo ponemos en negrita, espacio de memoria. Por ejemplo, un navegador web y un editor de texto. Entonces, un proceso como tal, a este punto lo podemos relacionar o lo podemos hacer la relación uno a uno de lo que es, por ejemplo, un programa de esos que abrimos en nuestras computadoras. Entonces, el programa del explorador web, el programa del editor de texto que estamos mencionando por aquí, ¿verdad? Características que va a tener un proceso, no afecta directamente a otro, entonces lo que yo tenga abierto en Word no va a modificar lo que yo tenga abierto en Chrome, por ejemplo, como navegador web. Dice que a nivel de costos, crear y gestionar procesos es costoso en términos de recursos del sistema. ¿Por qué? Porque cada vez que yo abro un nuevo proceso, pues necesitamos asignar o revisar qué espacio de memoria le vamos a estar asignando a él para que se esté ejecutando. Porque cada proceso tiene su propio espacio de memoria. Y esto es súper importante tenerlo claro. Y luego a nivel de comunicación entre procesos, dice que necesitamos mecanismos como pipe, sockets o IPC, que es este proceso de protocolo de comunicación, para comunicarse con otros procesos. ¿Por qué necesitamos estos protocolos? Porque no tenemos un espacio de memoria compartida. Entonces tenemos que definir alguna manera de intercomunicarnos a nivel de procesos. Luego, si saltamos a nivel de lo que es un hilo, o usualmente en inglés lo escuchamos como un thread, dice que es una unidad de ejecución dentro de un proceso. Entonces vean que cuál pertenece a cuál aquí. Todos los hilos dentro de un proceso comparten el mismo espacio de memoria. Pregunta típica de entrevistas. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso y un hilo a nivel de utilización de memoria? Los procesos tienen su propio espacio de memoria y los hilos comparten lo que es el mismo espacio de memoria. Entonces, por ejemplo, una pestaña del navegador web o un hilo de renderizado de un juego pueden ser ejemplos de hilos. ¿Por qué? Porque son como elementos particulares dentro de un proceso. Entonces pueden ser asignados a que un hilo sea quien los ejecute. Características que tenemos. La dependencia. Los hilos dentro del mismo proceso pueden afectar el estado del otro.
¿Por qué? Comparten la memoria. Estamos hablando del mismo proceso como tal, entonces tendría sentido. Costos. Crear y gestionar hilos es menos costoso que procesos. ¿Por qué? No necesitamos en este caso ir a sacar otra nueva porción de memoria porque en este caso comparten el espacio de memoria, entonces se reduce la complejidad. Y a nivel de comunicación podemos hablar que se pueden comunicar directamente a través de la memoria. ¿Por qué? Porque es una memoria compartida y ahorita más adelante a estar ahondando en lo que son estos modelos de compartir mensajes o información entre hilos y procesos. Luego por aquí ya mencionamos algunos ejemplos que ya por ahí arriba estábamos mencionando también. Ejemplos de procesos, un navegador web, Chrome y Firefox, si los tenemos abiertos van a ser dos procesos distintos ejecutándose en la computadora, un editor de texto, un cliente de correo electrónico, aplicaciones de música y luego, sí, estos se ven como programas, ¿verdad? Como procesos. Luego, si queremos hablar sobre lo que son hilos, adentro de un proceso, por ejemplo, de un navegador web, cada pestaña puede estar siendo manejada por un hilo de la computadora, del procesador, que ahorita también vamos a estar ahondando más sobre esos conceptos. O un editor de texto puede tener un hilo que hace el autoguardado, otro hilo que hace la verificación ortográfica y así sucesivamente. También, si estamos jugando, lo que mencionábamos antes, puede tener un hilo que está renderizando, otro hilo que está controlando la lógica del juego, otro que está enviando el sonido a los parlantes, y al nivel de usuario final, él ni siquiera o ella ni siquiera se da cuenta de que esto está sucediendo. Y eso es lo bonito de esta parte de programación, que nosotros como personas que desarrollamos somos quienes nos encargamos de que toda esta complejidad sea simplificada al usuario final. Y finalmente el servidor web, un hilo principal, por ejemplo, que acepta conexiones, y los secundarios que manejan las solicitudes a este servidor como tal. Por aquí tenemos una pequeña imagencita sobre lo que se vería gráficamente. Digamos, aquí dice que es un proceso de un hilo sencillo, de un único hilo. Entonces tenemos aquí el hilo ejecutándose, tenemos la parte de la memoria, tenemos que cada hilo se va a necesitar la parte que los registros, el counter, la pila y todo este tipo, pero vean que aquí está una memoria. En este caso, pues no se ve la diferencia porque es un único proceso en este caso que tenemos con un hilo y pues un espacio de memoria. Pero en este otro caso, si vemos por acá, que lo que tenemos es tres hilos con su individual registros stack y counter, y no confundir esto con lo que es la memoria, porque aquí mencionábamos que los hilos comparten el mismo espacio de memoria. Estamos hablando de esta de acá, la parte del code, el data, los files y todo este asunto que tenemos por acá. Entonces ya que esto es compartido para lo que son los tres hilos de un mismo proceso como tal. Ahora saltemos a revisar el concepto de multitarea. Lo que es la multitarea, o también en inglés le solemos llamar como time sharing, dice que es la capacidad de un sistema operativo para ejecutar múltiples tareas, o bien procesos, podemos llamarlo en este caso también, de manera concurrente. Entonces aquí ojito con estas interpretaciones de lo que es concurrente y lo que es paralelo. Cada tarea recibe un pequeño intervalo de tiempo, que usualmente le decimos un quantum, para ejecutarse. El sistema operativo alterna rápidamente, y aquí lo puse como en itálica porque podemos decir entre comillas también, porque ese rápidamente hay que medirlo, hay que ver qué tan rápido es realmente, dando la impresión que se ejecutan simultáneamente. Mejora la utilización de la CPU y la capacidad de respuesta del sistema. Y por ejemplo tenemos ejecutar un navegador web, un editor de texto y un reproductor de música al mismo tiempo. Entonces, si tenemos una computadora con un procesador que tiene un único núcleo, todo tiene que ser ejecutado a través de este único núcleo que tenemos. Pero yo veo mi computadora que él ejecuta el navegador web, el editor de texto y el reproductor de música al mismo tiempo y sin problemas. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, está utilizando time sharing, está utilizando el concepto de multitarea para que para nosotros como usuario final se vea como que todo se ejecuta de manera paralela o a la vez, pero realmente se está ejecutando de manera concurrente. Es decir, se le asigna un quantum de tiempo, un quantum a cada tarea para que se vaya ejecutando, que no es perceptible para nosotros como humanos darnos cuenta de ese cambio. Características, ¿a nivel de qué sucede esto? A nivel de procesos. El espacio de memoria, cada proceso mencionábamos anteriormente que tiene su propio espacio de memoria. El aislamiento que puedo mencionar como característica aquí, alta. ¿Por qué? Porque cada proceso es independiente. ¿Por qué? Porque tiene su propio espacio de memoria. La comunicación, ok, aquí ya empezamos con lo que estábamos mencionando anteriormente, que requerimos mecanismos como pipes, sockets o IPC para lo que es la comunicación. ¿Por qué? No tenemos un espacio de memoria compartida, entonces tenemos que recurrir a protocolos de comunicación. Y el costo de creación y gestión es alto.
¿Por qué? Tengo un único núcleo. Cada vez que quiero saltar de estar ejecutando un proceso a ejecutar otro, tengo que ir a guardar register stack, toda esta parte hacia cierta porción de la memoria para traerme el nuevo proceso, ejecutarlo. Luego que yo ya le terminé de dar un poquito de tiempo a este, tengo que ir a guardar esto de nuevo, traerme el otro, traerme otro siguiente, por ejemplo. Entonces, a nivel de infraestructura, a nivel de elementos que necesitamos que manejar, pues eso no tiene que ver con la ejecución del programa, tiene que ver con el cambio de contexto o de proceso que estoy haciendo yo para moverme. Y eso al usuario al final pues ni le importa ni le aporta. Además, ¿por qué? Porque yo lo estoy haciendo para poder ejecutar las cosas de manera concurrente, no para ejecutar algo que él me pidió. Y por acá decimos, en un sistema de un solo núcleo, los hilos de un proceso no se ejecutan realmente en paralelo, que es lo que estábamos mencionando, sino que el sistema operativo realiza un cambio rápido entre hilos, y esto es lo que usualmente llamamos como un context switching. Entonces, este context switching, ¿qué es lo que hace entonces? Vean que nosotros, por ejemplo, si tenemos un CPU, un procesador que tiene un solo núcleo, está ejecutando un pedacito de la tarea 1, luego viene aquí, digamos que aquí hay un pedacito de tiempo que gastó haciendo el context switching, cambiando las cosas para poder ejecutar la tarea 2, luego tiene que gastar otro pedacito de tiempo para seguir ejecutando la tarea 1, luego otro pedacito de tiempo para seguir ejecutando lo que es la tarea 2 y así sucesivamente. Entonces, para nosotros como usuarios finales, estos son milisegundos, no nos vamos a dar cuenta, pero internamente el CPU o bien este único núcleo que tiene este procesador es el que se está encargando de hacer toda esta, entre comillas, magia para que sea totalmente transparente para nosotros. Ahora bien, esa era una breve introducción para saltar ahora bien el concepto general que nos compete en esta sesión, lo que es el paralelismo, programación paralela o programación concurrente. Entonces, revisándola, ¿qué es el paralelismo? Implica la ejecución simultánea de múltiples tareas. Ojito con simultánea porque eso sí debería ser simultánea. Esto se logra típicamente en sistemas con múltiples núcleos de CPU, donde cada núcleo puede ejecutar una tarea o bien proceso diferente al mismo tiempo. Características, las tareas se ejecutan verdaderamente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos más de un núcleo. Un núcleo no puede ejecutar tareas distintas de manera paralela. Podría hacerlo de manera concurrente como lo acabamos de ver. Requiere hardware con capacidad para ejecutar múltiples tareas simultáneas, o lo que acabamos de mencionar, procesadores multinúcleo. Ejemplo, procesamiento de imágenes. Aplicar diferentes filtros a una imagen en paralelo utilizando múltiples núcleos de CPU o una GPU como tal. Y lo que son las simulaciones científicas, ejecutar cálculos en diferentes partes de una simulación al mismo tiempo en un clúster de computadora. Y esto es usualmente posible porque el cálculo es el mismo. Entonces se puede enviar, hacer y luego recolectar los resultados. Ahora bien, si ya entramos en lo que es la definición formal de lo que es la concurrencia, mencionamos por aquí que es la capacidad de un sistema para manejar múltiples tareas en progreso al mismo tiempo. Entonces por aquí esto se mezcla un poquito con lo de time sharing, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Pero era necesario ver el concepto por aparte también. Las tareas pueden iniciarse, ejecutarse y completarse en intervalos de tiempo superpuestos, que es la grafiquita que veíamos antes. Características de lo que es la concurrencia. Las tareas no necesariamente se ejecutan al mismo tiempo, pero el sistema permite que progresen de manera lo que es intercalada, saltando entre una y otra, ¿verdad? Y dice que se enfoca en la gestión de múltiples tareas para que no interfieran entre sí. Es decir, se toma en cuenta toda la infraestructura, todo el cambio de contexto que tienen que hacer para que eso suceda. Ejemplos, un servidor web, mencionábamos antes, maneja múltiples conexiones de tiempo al mismo tiempo, respondiendo solicitudes de manera intercalada. El interfaz de usuario, una aplicación de escritorio puede responder a entradas del usuario mientras que realiza operaciones en un segundo plano. Por ejemplo, está guardando el archivo, está revisando ortografía o similares, ¿verdad? Y así lo veríamos de una manera gráfica. Entonces, por ejemplo, si tenemos por acá lo que es un procesador que solamente tiene un núcleo, un core, pues vamos a ver que tenemos que ejecutar un pedacito de la tarea 1, luego dos pedacitos de la tarea 2, luego pasamos a la tarea 1 de nuevo, luego la tarea 2 y así. Esto es totalmente concurrente. Si queremos verlo de manera paralela, lo que es un paralelo puro, es decir, que el core 1 y el core 2 o el 0 y el 1, como queramos verlo, si que nos gusta empezar a contar en 0, este primer core se enfoca en pedacitos de la tarea 1 y listo, y el segundo core se enfoca en pedacitos de la tarea 2.
y no está interfiriendo entre sí, son procesos o tareas totalmente independientes. Y luego tenemos lo que es la mezcla de tal, lo que incluye lo que es la parte paralela y la parte concurrente. Entonces, que el primer core hizo un pedacito de la tarea 1, el segundo core hizo un pedacito de la tarea 2, luego el segundo core hizo otro pedacito de la tarea 2, pero el siguiente pedacito fue asignado al primer core, entonces hizo por acá, entonces aquí más bien el segundo pedacito de la tarea 1 lo está ejecutando el segundo núcleo y así sucesivamente. Entonces vean que aquí es una mezcla de lo que es paralelo y lo que es concurrente como tal también. Ahora bien, los hemos estado hablando, pero veámoslo de una manera gráfica y de una manera formal. ¿Qué es esto de los procesadores multinúcleo y los procesadores, o bueno, o los bien multiprocesadores? Aquí está por acá la definición. Multinúcleo, un único chip de CPU. CPU es Central Process Unit, unidad central de procesamiento, que contiene múltiples núcleos de procesamiento. Cada núcleo puede ejecutarse de manera independiente. Características: comparten la memoria caché y otros recursos del chip, en este caso, permite el paralelismo verdadero dentro de un solo procesador. ¿Por qué? Porque tenemos más de un núcleo y no tenemos que hacer el time sharing. Y un ejemplo, un CPU de 4 núcleos puede ejecutar 4 hilos en paralelo. ¿Por qué? Aquí mismo lo decimos, tenemos 4 núcleos. Ahora bien, ¿qué es un multiprocesador? Un sistema con múltiples chips de CPU, es decir, múltiples unidades centrales de procesamiento. Cada procesador con uno o más núcleos. Características de estos: cada procesador puede tener su propia memoria caché y otros recursos, ideal para servidores y sistemas de alta disponibilidad que requieren gran capacidad de procesamiento. Y un ejemplo que puedo mencionar por acá es que un servidor con dos procesadores que cada uno tiene 8 núcleos, entonces puede ejecutar hasta 16 hilos en paralelo totalmente, ¿verdad? Entonces, aquí gráficamente, ¿qué vemos? Que podríamos tener que todo esto es lo que es un multiprocesador. ¿Cuántos procesadores tiene? Dos procesadores. Cada procesador de estos tiene dos núcleos. Cada núcleo tiene su propia memoria caché de nivel 1, el level 1 caché que tenemos por acá. Comparten la memoria caché de nivel 2 y aquí tenemos un protocolo de comunicación, un bus de comunicación, podríamos decirlo de manera, para acceder a la memoria principal, que podría ser o bien un disco duro que usualmente llamamos, o ahora que es bastante común tener unidades de almacenamiento sólido como memoria principal, y esta sí es compartida como tal para lo que son los procesadores como tal. Mencionábamos antes de lo que era la memoria compartida y la memoria distribuida, pero conviene hacer una profundidad o pues sí, profundizar en lo que es cada uno de estos conceptos. Memoria compartida, el concepto o su nombre es bastante directo, pero siempre conviene ver la definición formal y ojalá un diagramita para verlo de manera visual. Arquitectura en la que múltiples núcleos o procesadores comparten el mismo espacio de memoria física. Características: facilita la comunicación entre hilos o procesos mediante variables compartidas. ¿Por qué? No necesitamos protocolos, aquí ya tenemos la misma memoria compartida, entonces por ahí asignamos una variable, esta puede ser global y se puede compartir entre diferentes hilos o procesos. Necesita mecanismos de sincronización, como lo que son los multisig semáforos, que los vamos a estar abarcando más adelante, para evitar condiciones de carrera. Es decir, si yo tengo la misma memoria para todos, ¿quién controla que no esté los dos procesos o dos hilos tratando de acceder a la misma posición de memoria y entre ellos pues de ahí no sé quién ganó, no sé a quién darle el permiso? Entonces eso vamos a verlo un poco más adelante. Y tenemos por acá un pequeño ejemplo: computadoras personales y estaciones de trabajo con procesadores multinúcleo. Luego, si hablamos de memoria distribuida, pues si esta era compartida, esta es por aparte. Arquitectura en la que cada procesador o nodo tiene su propia memoria local y no comparte memoria física con otros. Mencionamos algunas características, pues ya no podemos usar variables compartidas. Aquí ocupamos lo que estábamos mencionando antes, que son los protocolos de comunicación a través de mensajes para poder enviarnos información o, valga la redundancia, mensajes entre hilos o procesos. La escalabilidad es alta, ideal para clústeres de computadoras y lo que son supercomputadoras. Y por un ejemplo, como ejemplo tenemos por acá sistemas de computación en clúster y arquitecturas de computación lo que son distribuidas. Por ejemplo, lo que es el Apache Hadoop. Por acá tenemos el pequeño diagrama. Entonces, si compartimos lo que es la memoria, pues entre diferentes procesadores, pues tenemos que tener una manera de interconectarnos por acá, ¿verdad?
Si además cada CPU tuviera su memoria física individual, pues todo bien. Y si eventualmente fuera necesario enviarnos elementos, pues tenemos que hacerlo a través de un protocolo de comunicación. Aquí, no, aquí lo que sí podríamos en este de la izquierda, que es la parte de memoria compartida, es que este proceso, bueno, un proceso que está corriendo en este CPU, va y modifica una variable que está por aquí y es fácilmente accesible por este procesador o un proceso que está ejecutando este procesador, por la redundancia. ¿Por qué? Porque la memoria que están utilizando es compartida como tal. Luego, entonces, podemos hablar de dos modelos de programación distinta. Uno que se llama modelo de memoria compartida, que también su nombre es explícito en lo que significa, y el modelo de paso de mensajes, que también pues vamos a tener que pasar mensajes, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero, revisándolo de manera formal, dice que este modelo, lo que es la memoria compartida, múltiples hilos o procesos comparten un espacio de memoria común y pueden comunicarse entre sí a través de esta memoria compartida. Características: la comunicación directa y rápida entre hilos y procesos. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que comparten el mismo espacio de memoria. Requiere mecanismos de sincronización, lo que estábamos mencionando antes, de que los mutex y los semáforos, que vamos a abarcar más adelante, para evitar condiciones de carrera, que es cuando queremos acceder al mismo espacio de memoria o al mismo bloque de memoria como tal, no necesariamente el mismo byte como tal. Utilizado en sistemas con arquitecturas de memoria compartida, como lo que son los procesadores multinúcleos. Ejemplos que tenemos: Pthreads, que es una biblioteca estándar para lo que es la programación multihilo en lo que es C o C++, y OpenMP, que es un API que soporta programación multiprocesador basado en memoria compartida, lo que está pensado para lo que es C, C++ y Fortran como tal. Y si saltamos al modelo del paso de mensajes, dice que en este caso los procesos se comunican entre sí enviando y recibiendo mensajes. Cada proceso tiene su propia memoria local y no comparte memoria con otros procesos. El diagramita anterior nos mencionaba eso o nos mostraba eso de manera explícita, de manera visual. Características: comunicación explícita entre procesos mediante lo que son mensajes para poder hablarse de manera interproceso. No requiere mecanismos de sincronización complejos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia memoria, entonces no hay manera de que un proceso vaya y le modifique la memoria al otro procesador como tal. Y utilizado en sistemas con arquitecturas de memoria distribuida como clústeres de computadoras. Tenemos algunos ejemplos de protocolos como tal. Podemos aquí mencionar lo que es el MPI, que es el Message Passing Interface. Un estándar para la programación paralela basada en el paso de mensajes, comúnmente utilizada en aplicaciones de lo que es alto rendimiento. Y también tenemos Actor Model, que es un modelo de concurrencia que trata lo que son los actores como las unidades fundamentales de comunicación, que se comunican exclusivamente mediante el envío de mensajes, como por ejemplo acá en lo que es Scala. Ahora saltemos a lo que es las condiciones de carrera, a revisar lo que es este concepto que hemos estado ahí por ahí mencionándolo. Algunas personas lo podrán tener bastante claro, pero siempre, como mencionaba antes, es necesario, o bueno, es conveniente hacer una revisión formal. Condiciones de carrera, o usualmente también se le llama, bueno, race condition, que es por su traducción al inglés. Dice que es la situación que ocurre cuando dos o más hilos o procesos acceden a una memoria compartida al mismo tiempo y al menos uno de ellos está realizando una operación de escritura, lo que ocasiona resultados impredecibles y no deseados. ¿Por qué? Porque si tengo, por ejemplo, el caso más sencillo, que son dos procesos tratando de modificar, por ejemplo, uno modifica y otro lee. Si yo trato de modificar, o más bien el que viene a leer, va a leer, pero no estoy seguro si este debería haber llegado primero o antes a hacer su escritura, no voy a estar seguro de si este otro, el primero, va a haber leído lo que es el dato correcto o el dato deseado. ¿Por qué? Porque no tengo manera de saber si quiero el dato viejo o el dato nuevo. Entonces ahí en ese caso podemos mencionar que se dio una condición de carrera. Entonces aquí tenemos un par de ejemplitos. Por ejemplo, veamos, si tenemos múltiples hilos que ejecutan, por ejemplo, este bucle de acá, y lo ejecutan simultáneamente, pueden leer el mismo valor de counter antes de que se actualice, resultando en un conteo incorrecto. ¿Por qué? Porque al final yo, por ejemplo, quería que solamente se ejecutara 1000 veces, y ahora debido a eso, voy a tener 1001, si solamente se dio un problema una vez, pero ya eso es suficiente para decir que es un comportamiento incorrecto. Y luego este otro ejemplo que decimos que sin sincronización los hilos pueden corromper la estructura interna de este vector que es MyList, causando lo que es un comportamiento indefinido como tal.
¿Por qué? Porque yo estoy aquí haciendo un pushback del elemento 1, el elemento 2, y cuál sucedió primero, cuál entró primero a my list. Si no estoy sincronizándolos, no tengo certeza de qué fue lo que sucedió. Consecuencias que podemos mencionar de las condiciones de carrera: resultados inesperados, que era lo que estaba mencionando al inicio, cálculos incorrectos debido a la interferencia entre hilos y procesos, comportamiento no determinista, es decir, no sé qué es lo que está sucediendo, no sé qué está sucediendo primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Luego tenemos los seg faults o segmentation faults y lo que es la corrupción de memoria, porque ¿qué es esto? Un acceso concurrente no controlado, dice por acá, puede llevar a fallos de segmentación, lo que son los seg faults, y corrupción de datos, causando que el programa se bloquee o funcione de manera incorrecta. Y con solo un byte que se modifique, ya el programa está totalmente corrupto, podemos llamarlo. Y por último podemos mencionar lo que son las vulnerabilidades de seguridad, que son las condiciones de carrera que pueden ser explotadas por atacantes o hackers como tal, hackers no éticos, hackers de verdad malvados, podemos llamarlo, para realizar ataques de tiempo o acceso no autorizado a recursos que son compartidos como tal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para hacer esto? Bueno, vamos a hablar de lo que es la sincronización de hilos. Dice que esto es el mecanismo, la sincronización es el mecanismo mediante el cual se controla el acceso concurrente a recursos compartidos para asegurar que múltiples hilos o procesos no interfieran entre sí, evitando así condiciones de carrera y otros problemas de lo que es la concurrencia. La importancia, puedo mencionar 4 elementos principales. Evitar resultados inconsistentes, entonces aseguramos que los datos compartidos se actualicen de manera coherente y predecible, totalmente determinista. Ejemplo, utilizar un mutex para proteger el acceso a una variable compartida garantiza que solo un hilo a la vez pueda modificar su valor. Más adelante vamos a profundizar en qué es eso de un mutex. Por ahora les puedo contar que significa mutual exclusion. Y luego, prevenir un comportamiento no determinista. Permite esto que el programa tenga un comportamiento predecible y lo que es reproducible. Esto es reproducible, hay que hacer hincapié en esto porque, a ver, es feo y desagradable tener un problema en programación. Es aún más feo y más desagradable cuando ese problema usted no sabe cuándo es que se presenta. Entonces usted no es capaz de reproducir el error para hacer un debugging de manera correcta. Entonces, si usted sí tiene la capacidad de tener un fallo predecible y reproducible, facilita lo que es la depuración, lo que es el debugging, y lo que es el mantenimiento como tal. Ejemplo, utilizar un STD, 2.2. Logwork, que es el que ahorita vamos a ver cómo se utiliza en lo que es relacionado a mutex, en C++ para asegurar que un mutex se desbloquea automáticamente al salir del ámbito de ejecución. La seguridad y la consistencia de datos protege contra la corrupción de datos y fallos del programa, asegurando que las operaciones críticas se completen sin lo que son interferencias, es decir, de una manera correcta. Por ejemplo, utilizar semáforos para gestionar el acceso a un recurso limitado, como un pool de conexiones como tal. Y además nos ayuda a asegurar el orden correcto de ejecución. Esto nos garantiza que las operaciones se realicen en el orden correcto, evitando interdependencias incorrectas. Por ejemplo, usar un condition variable para coordinar la ejecución de hilos basados en ciertos eventos o condiciones como tal. Vamos a hablar de estos 4 mecanismos de sincronización comunes. El primero va a ser lo que son los mutex, que significa mutual exclusion o una exclusión mutua. Este es un mecanismo que permite a los hilos tomar turnos para acceder a una sección crítica del código. Ojo acá, asegurando que solo un hilo a la vez pueda ejecutarla. Entonces tenemos una porción de código que puede ejecutarla diferentes hilos, pero ocupamos asegurarnos que tal vez solamente uno a la vez entre. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo a través de mutex, se utiliza para bloquear y desbloquear el acceso a una sección crítica del código. El logware, que es el que vamos a utilizar, asegura que el mutex se desbloquea automáticamente al salir del ámbito. Entonces, por acá tenemos lo que es la definición del mutex. Y cuando entramos a este ámbito, ven que aquí entre llaves vamos a definir lo que es el ámbito de ejecución, bloqueamos, hacemos lo que tengamos que hacer y ya en este caso nos aseguramos que no hay ningún otro hilo ejecutando esta porción de aquí de código de dentro, y justo antes de salir del ámbito el mutex se libera automáticamente cuando log se sale de este ámbito, valga la redundancia. Luego pasamos a lo que son los semáforos. Los semáforos son un contador que controla el acceso a uno o más recursos compartidos, permitiendo que un número limitado de hilos accedan a la sección crítica. Entonces, si usted tiene una sección que lo conveniente, lo correcto es que no más de 4 hilos sean quienes puedan ejecutarlo a la vez,
¿Qué hacemos? Usamos un semáforo y aquí en vez de pasarle un 1 le pasamos un 4. ¿Por qué? Porque en este caso, pues es lo que queremos. En este caso, si yo utilizo un semáforo con un 1, es similar a un mutex, porque le estoy diciendo solamente quiero que un hilo a la vez sea el que sea capaz de esto. Entonces aquí tenemos el counting semáforo disponible desde C++ versión 20 para definir un semáforo con un contador inicial como tal. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cuando entramos al recurso, hacemos acá el adquirir para que se incremente el contador y así pueda revisar. Y se bloquea si el contador ya es cero. ¿Por qué? Porque ya estamos todos los hilos que queríamos entrar en esta porción de código ejecutando esta sección que habíamos llamado crítica. Y cuando cada hilo va saliendo, lo que va a hacer es aumentar el contador de acá para poder decir, ok, ahora sí, ya yo salí, le voy a dar acceso a que si otro hilo está por ahí esperando, puede entrar a hacer también su ejecución en la sección crítica que habíamos denominado. Luego tenemos lo que son las variables de ejecución, que estos dicen que permiten que un hilo espere, es decir, bloquee, hasta que otro hilo señale, es decir, notifique, que una condición particular se ha cumplido. ¿Esto cómo se utiliza? Bueno, con la librería estándar es un condition raya baja variable. Dice que es utilizada para esperar y notificar cambios de estado. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplito de cómo utilizarlo. Tenemos la definición del mutex, la definición del condition variable que tenemos por acá. Una variable que es la que vamos a usar para notificar, el ready lo vamos a definir en false por acá. Y cuando estamos entrando acá, hacemos aquí el unique log, instanciamos lo que es el mutex que habíamos definido anteriormente y le decimos que tiene que esperar. Entonces con un cv, que es la variable de tipo condition variable, .wait, es decir, tiene un método que es para esperar. Entonces aquí con el log que habíamos definido anteriormente, hacemos un return ready. Entonces hasta que tengamos esto de acá, podemos continuar y hacemos acá. Si esto ya sucede, continuamos la ejecución. Y este otro ejemplo, pequeña porción de acá es para lo que es la notificación. Entonces cuando entramos acá, lo que hacemos nosotros es bloquear esto y hacer un ready igual true. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es notificando y luego de que notificamos, bueno, de que colocamos el ready en true, hacemos la notificación a través del condition variable que teníamos por este lado, ¿verdad? Entonces notify one, vamos a notificar a uno de los hilos en espera. ¿Quién está manejando eso en espera? Bueno, esta librería nos está ayudando a hacer ese manejamiento o esa administración de lo que son los hilos como tal. Entonces es algo en lo que no deberíamos estarnos preocupando a este punto. Y finalmente, el cuarto mecanismo de sincronización que vamos a estar mencionando acá son los barriers, o también en español ya llamamos las barreras de sincronización. Dice que permiten que un grupo de hilos espere hasta que todos los hilos en el grupo hayan alcanzado un punto de sincronización común antes de continuar. Entonces, si estamos ejecutando cierta cantidad de tareas y tenemos 4 hilos por ahí, por decirlo, bueno, este ejemplo es con 5 hilos, y que tendremos que hacer un punto como un checkpoint, ok, ya llegó este aquí, pero ocupo que llegue este y este, entonces hasta que lleguen los 5, dejo a los 5 continuar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Pues crear una barrera. Entonces también mencionamos acá que está disponible desde C++ versión 20. ¿Y cómo lo utilizamos? Bueno, aquí definamos un barrier con un punto de sincronización para 5 hilos. ¿Y cómo lo hacemos? De que ya haga aquí lo que quiera este hilo, pero cuando llegue aquí va a esperar hasta que todos lleguen aquí para que ya luego de manera independiente continúen siendo ejecutados los 5 hilos y es totalmente paralelo, los 5 núcleos correspondientes. Ejemplos resumidos por acá. Un mutex, podemos proteger acceso a una estructura de datos compartida. Lo que es un semáforo, podemos hacerlo controlando lo que es el acceso a un pool de conexiones de bases de datos, una variable condición, coordinando la producción y consumo de un buffer circular. Y los barriers, el último que acabamos de ver, sincronizando etapas de un algoritmo paralelo, como lo que es el cálculo de una suma paralela. Pongo este ejemplito por acá para mencionar que todos estos mecanismos a veces también le llamamos mecanismos de arbitraje porque nos estamos sincronizando, estamos definiendo quién sigue, quién se detiene y todo este tipo de cosas similar a como un árbitro, tal vez en un partido de fútbol. Ok, vamos a hablar ahora de lo que son los bloqueos, que son los que ya revisamos, pero problemas de algunos bloqueos. Entonces, ¿qué serían los del doxo bloqueos muertos? Dice la definición de bloqueo una situación en la que un hilo adquiere un recurso, como por ejemplo un mutex, y evita que otros hilos accedan a ese recurso hasta que sea liberado, que fue lo que ya vimos. Propósito, asegurar que solo un hilo a la vez pueda ejecutar una sección crítica de código para evitar lo que son condiciones de carrera, que fue lo que estuvimos abarcando anteriormente. ¿Qué es un deadlock?
Es una situación en la que dos o más hilos se bloquean mutuamente y ninguno puede continuar su ejecución porque cada uno está esperando que el otro libere un recurso. ¿De qué problema? Tras de que se me complica el usar multihilo, ahora tengo que también se me complica más porque tengo que sincronizarlos entre ellos. Pues sí, no hay almuerzo gratis. Características. Ocurre cuando hay dependencia circular entre hilos, ninguno de los hilos involucrados puede proceder. Entonces tenemos aquí un ejemplo. El ejemplo 1, perdón, tenemos dos ejemplos. El ejemplo 1 dice que es un ciclo de espera circular donde el hilo A adquiere el recurso 1 y tiene que esperar que el recurso 2 esté disponible porque este hilo necesita hacer algo con el recurso 2. Mientras que el hilo B adquirió el recurso 2 para hacer algo y para continuar tiene que esperar que se le libere el recurso 1. Entonces aquí tenemos un problema al huevo de la gallina, ¿qué va a pasar primero? Entonces pues aquí está un ejemplo. Bloquea el 1, hace cositas y tiene que esperar para el 2 o qué va a pasar acá. De ahí no, me bloqueé. Entonces tengo un bloqueo muerto. Entonces, este tipo de cosas también hay herramientas que nos van a ayudar a revisar que eso no esté sucediendo de esa manera y que en ejecución pues no nos quedemos ahí pegados. Y el segundo ejemplo es una espera circular con más de dos recursos. Entonces tenemos los hilos A, B y C y forman una cadena de dependencia circular con tres o más recursos. Entonces el hilo A está usando el recurso 1 y espera que le liberen el recurso 2. El hilo B está usando el recurso 2 y espera que le liberen el recurso 3. Y el hilo C está usando el recurso 3 y espera que le liberen el recurso 1. Entonces, el hilo A no puede continuar porque el hilo B está usando el recurso 2 que él está esperando. El hilo B no puede continuar porque el hilo C está usando el recurso 3 que él está esperando. Y el hilo C no puede continuar porque él está esperando el recurso 1 que el hilo A está utilizando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues de ser cuidadosos o utilizar herramientas que sean capaces de detectarnos estos problemas. Ahora bien, estamos hablando de que qué bonito crear hilos y toda la programación paralela concurrente y vamos a sacarle hasta la última gota a lo que son los procesadores y a los núcleos y todos los sistemas, pero bueno, tenemos costos asociados a lo que son la creación y la administración de hilos, entonces vamos a revisar algunos de estos. El primero del que podemos mencionar es lo que es el tiempo de creación. Es el tiempo necesario para crear un hilo desde su inicialización hasta que esté listo para ejecutar. ¿Este tiempo le aporta algo al usuario final? Nada. Es algo que el procesador realiza para poder ejecutar cosas de manera paralela, pero no es no es algo sobre el editor de texto que el usuario le pidió a la computadora abrir. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si estamos gastando mucho tiempo creando hilos, pues al final al usuario no le importa cómo yo lo hice por debajo, lo que le importa es tener una interfaz o una experiencia de usuario totalmente amigable, totalmente rápida. Entonces, pues estos son problemas que estamos utilizando mucho. Componentes que tienen este problema del tiempo de creación. La reserva de los recursos, asignación de recursos al sistema como la pila, lo que es el stack, el identificador del hilo y el espacio de datos que va a estar utilizando, la inicialización del contexto, configuración del contexto y la ejecución del hilo, lo que son los registros de CPU, los punteros de pila, todos los demás elementos que sean necesarios para la ejecución de este hilo. Y el impacto, bueno, si creamos un gran número de hilos puede causar retrasos perceptibles en el inicio de una aplicación. ¿Por qué? Porque todo eso es infraestructura, es puro Mickey Mouse que tenemos que hacer, pura carpintería que tenemos que hacer para poder ejecutar de manera paralela o, en este caso, hacer una creación de hilos. Luego, el segundo punto que mencionamos es la memoria utilizada, la cantidad de memoria requerida para almacenar la información de cada hilo. Entonces, en este caso, a pesar de que los hilos tienen memoria compartida con su proceso, pues hay una parte de la memoria, lo que estamos hablando de los registros y este tipo de cosas, de que sí tienen, que sí son por hilo como tal, lo que es el registro y el stack. Entonces, pues también ocupamos tiempo para ordenar esta infraestructura que es necesaria. Componentes, la pila del hilo, lo que es el stack, memoria reservada para la pila de cada hilo que contiene las variables locales de cada hilo, las direcciones de retorno, donde regresar cuando yo terminé de ejecutar el hilo y todo ese tipo de cosas. Y lo que son las estructuras de control, dice que esto es la memoria utilizada para almacenar estructuras de datos que gestionan el estado del hilo, por ejemplo, lo que es el pthread y todo ese tipo de cosas, porque si tenemos un manejador de hilos, tiene que ejecutarse en algún lado. ¿Dónde se ejecuta? En el espacio de memoria que está utilizando para ejecutar ese hilo. Impacto: la creación excesiva de hilos puede llevar al agotamiento de memoria disponible, especialmente en sistemas con recursos limitados. ¿Por qué? La memoria no es infinita, así de sencillo y así de fácil. Luego, otros dos elementos que puedo mencionar es el context switching y es la sincronización. En cuanto al context switching, es lo que yo les mencionaba anteriormente, el proceso de guardar el estado de un hilo y restaurar el estado de otro para cambiar el contexto de la ejecución del CPU. Entonces, si yo solamente tengo
un núcleo, tengo que ir a guardar los registros y el stack del que estoy ejecutando de algún lado para ir a traerme los de este otro que quiero ejecutar. Y otra vez, ¿eso le aporta algo al usuario final? Absolutamente nada. Entonces, eso es tiempo que tenemos que medir, que sea ojalá el mínimo posible para que no afecte lo que es la experiencia de usuario. Y bueno, lo que hablamos del salvado del contexto actual y también la restauración del nuevo contexto para poder ejecutarse. Impacto: el cambio frecuente de contexto puede reducir la eficiencia de la CPU debido a la sobrecarga adicional y la pérdida de datos en el caché. Es decir, si yo gasto 5 milisegundos cambiándome para estar ejecutando un hilo u otro en un mismo núcleo y ejecuto una tarea solamente 2 milisegundos y luego gasto otros 5 milisegundos para lo que es cambio de contexto nuevamente, pues ahí gasté 10 milisegundos cambiando. Entonces a nivel de porcentaje, pues estoy generándole muy poco porcentaje de ejecución a lo que son las tareas o los hilos como tal. Y luego lo que es la sincronización, que es lo que hemos estado hablando, la gestión de acceso concurrente a recursos compartidos para evitar discusiones de carrera y asegurar la coherencia de datos. Entonces, si esta sincronización no lo hacemos de manera correcta, nos bajamos la cola. Entre los mismos procesos se están bloqueando mutuamente, entonces no van a poder avanzar. Luego hablamos de lo que es la contención, que son retrasos causados cuando múltiples hilos compiten por los mismos recursos. Y hablando del impacto, dice que la contención excesiva puede degradar significativamente el rendimiento de la aplicación. ¿Por qué? Porque si tengo un montón de hilos ahí simplemente esperando que a sus cruzados que le liberen un espacio en la memoria, pues al final no es ejecución, es simplemente espera, es decir, tiempo muerto. Luego, si saltamos a ver lo que son las condiciones de rendimiento, pues tenemos que tomar, usualmente le llamamos a esto hacer un profile o profiling de lo que es las métricas. Entonces, ¿qué podemos revisar cuando estamos haciendo programación paralela o programación concurrente? El número de hilos. Optimizando el número de hilos. Demasiados pocos hilos podríamos tener. ¿En qué se convierte esto? En una subutilización de la capacidad de procesamiento de la CPU, especialmente en sistemas multinúcleo. Entonces, si tenemos un sistema multinúcleo y ojalá multiprocesador y no lo estamos utilizando de manera correcta, pues van a estar ahí un poco de procesadores de brazos cruzados diciendo, hey, a mí nadie me pone a trabajar. O bien tenemos sistemas con recursos limitados y creamos demasiados hilos, entonces sobrepaso del umbral de eficiencia, donde la sobrecarga de administración, y esta administración al usuario final no le importa, le importa solamente tener una experiencia de usuario correcta y agradable, y el cambio de contexto supera los beneficios del paralelismo. Entonces, el ejemplo que yo les estaba mencionando, gastamos más tiempo cambiándonos de cuál tarea ejecutar que ejecutando las tareas como tal. Y luego podemos mencionar lo que es la granularidad de las tareas, el tamaño de las tareas que se asignan a los hilos. Si tenemos una granularidad muy fina, es decir, tareas pequeñas pueden resultar en demasiados cambios de contexto y overhead de administración. Entonces, si gastamos más alistando todo lo que necesito alistar para ejecutar una tarea pequeña, otra vez el usuario final va a ver una computadora lenta, va a ver un procesador que está ejecutándose de manera un poco lenta, entonces bueno, no va a tener una buena experiencia de usuario. Y luego tenemos el caso contrario, que es la granularidad gruesa. Tareas grandes pueden llevar a una mala distribución de la carga y tiempos de espera prolongados para otros hilos. ¿Por qué? Porque si le doy una tarea demasiado grande, pues pasó 10 segundos ejecutando algo y el usuario va a ver que el Microsoft Office Word se le quedó pegado porque el hilo está esperando que termine de renderizar algo que tiene ahí en algún programa de renderización de archivos pesados para cosas gráficas, por ejemplo. Recomendación: encontrar un equilibrio donde las tareas sean suficientemente grandes para amortizar el overhead de lo que es la administración, pero suficientemente pequeñas para permitir una buena paralización. Y lo que usualmente se hace es hacer algunas gráficas de rendimiento para encontrar dónde es que conviene el punto óptimo de operación en cuanto a los recursos que yo tengo para mi sistema y el programa que quiero ejecutar. Luego tenemos estos otros tres elementos, que es la utilización de recursos, la planificación de los hilos y el herramientas de perfilado, es lo que acabamos de mencionar, pero vamos repasando uno por uno. Utilización de recursos del sistema: ser conscientes de cuánto tenemos de CPU, de memoria y de dispositivos de entrada-salida para lo que es la correcta planificación de lo que nosotros queremos paralelizar. Luego, aquí otra vez utilizamos la palabra planificación, pero esto es con respecto a lo que es la parte de hilos. Entonces podemos decir, ok, podemos definir una política de planificación. ¿De por qué? Porque necesitamos comprender cómo el sistema operativo planifica y asigna el tiempo de CPU a los hilos. ¿Y esto qué puede hacer? Ayuda a optimizar el rendimiento. ¿Por qué? Si tenemos un computador o un sistema muy potente y no sabemos sacarle el provecho, de nada sirve. Así de sencillo y así de fácil.
Y las prioridades de los hilos, entonces ajustar las prioridades de los hilos para asegurar que las tareas críticas reciban suficiente tiempo de CPU sin ser interrumpidas frecuentemente por tareas menos importantes. Entonces, si nosotros tenemos dos procesos y puede ser uno que es un antivirus y otro es, no sé, alguien que está utilizando Photoshop, este del antivirus podría ser que nosotros digamos va a tener menos importancia en este momento. ¿Por qué? Porque tal vez en el background antes ya tuvo suficiente importancia y ahora voy a estar revisando algunas cosas en segundo plano, pero a este de Photoshop, que sé que el usuario está viendo imágenes, está haciendo modificaciones, voy a darle mayor importancia porque sé que el usuario está uno a uno teniendo esa interacción con este proceso como tal. Y luego, la tercera consideración, bueno, la tercera de esta, porque es la quinta en general de las que estábamos viendo, vimos dos anteriormente, es las herramientas de perfilado y análisis. Entonces, emplear herramientas de perfilado, y análisis de rendimiento como gproof, Valgrind, Perf, para identificar cuellos de botella y optimizar la gestión de los hilos. Y lo que es luego el monitoreo continuo, implementar sistemas de monitoreo para observar el comportamiento de los hilos en tiempo real y hacer ajustes necesarios en la configuración de la aplicación. Esto es, agarro mi procesador o agarro algún sistema de simulación y le digo, ok, yo tengo este procesador y tengo este programa y estoy pensando en dividirlo en tantos hilos y tengo tantos núcleos. Cuénteme usted qué tan bien lo estoy haciendo y tal vez esta, por ejemplo, empresa, Passmart Software, tiene, vea que más de 1 millón dice que ha hecho benchmark, una comparación de lo que son, o medido, o perfilado, más de 1 millón de CPUs. Nos va a llegar a decir, no, usted está tratando de hacer 16 hilos y tiene un procesador que tiene solamente un núcleo, entonces lo más dos para que por lo menos haga algo en paralelo o concurrente, pero no más que eso. Entonces nos va a decir, de ahí usted está gastando en context switching el 80% y 20% es ejecutando tareas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una totalmente, un uso ineficiente de los recursos, es decir, un mal rendimiento en este caso. Y por acá, para finalizar la sesión, lo que hice fue agregar un ejemplo. Dice que tenemos un sistema que consta de productores que generan tareas y consumidores que procesan estas tareas. Se utiliza un buffer compartido, ojito por acá con estas palabras claves, para almacenar las tareas y se emplean mecanismos de sincronización para asegurar que las tareas se manejen correctamente. Por acá queda el ejemplo. Entonces, esta es la primera parte del ejemplo. Vean que es desde la línea 1 a la 17. Esta es la parte de la línea, bueno, la 18 es en blanco, de la 17, de la 19 a la 57 tenemos lo que es la función del productor, tenemos lo que es la función del consumidor, está escrito en C++, que es un lenguaje que ya conocemos nosotros, y luego tenemos lo que es el main, cómo se ejecuta, cómo levanta, cómo todo este tipo de cosas a nivel de productores. Estas tres diapositivas en el PDF que ustedes van a tener acceso, y si no por acá las tienen en el video, son los que son necesarios para ejecutarlo. ¿Qué necesitamos para ejecutarlo? Ok, ahí ustedes me van a contar en la sesión práctica que vamos a tener. Pero lo que necesito primero es agarrar este ejemplo completo y revisarlo. Es sencillo realmente porque es básicamente lo que acabamos de ver. Vectores, colas, ya sabemos qué es eso, un mutual exclusion, condition variable, un semáforo, crono para medir tiempos. Bueno, usamos el namespace std, tenemos un buffer de 10, voy a crear aquí un buffer, este es el que estoy utilizando, tenemos un mutex, condition variable, voy a tener uno para el productor, uno para el consumidor, y vamos a tener, sí, puedo usar un semáforo, el semáforo era para contar cuántos elementos pueden tener acceso a esa sección crítica del código, voy a revisar de manera individual lo que es el productor, voy a revisar de manera individual lo que es el consumidor, y luego cómo se utiliza esto en lo que es el main. La siguiente diapositiva que voy a presentar es la explicación de cada una de estas funciones. Entonces, lo recomendable sería ponerle pausa en este punto, primero revisar y luego comparar con respecto a lo que dice la siguiente diapositiva. Entonces, procedan a ponerle pausa. Espero que le hayan puesto pausa. Si no, pues aquí está la explicación. Pero ojalá sí pongan en pausa. Si no lo han hecho, háganlo de nuevo. Y devuélvenos un toquecito porque es la manera más ampliamente conocida para aprender sobre programación. Lo que es intentar también de manera independiente y no solamente que me cuenten qué es lo que hace. Y por acá está ya lo que son la definición de cada una de las partes. La parte, lo que es el header, me refiero a la parte inicial, luego la función del productor que les mencionaba, la función del consumidor y lo que es la función principal, es decir, la función main.
Entonces, revísenlo por acá, lo vamos a estar revisando posteriormente, pero por acá entonces quedaría lo que es la sesión de lo que es programación paralela y lo que es programación concurrente.